¿Cómo les fue de sus días de asueto? Pues bien, Doc, todo tranquilo. Igual. Qué bueno, ¿no? Sí, ¿usted? Bien. Sin problema. Qué bueno. Ven tantito para que te dé yo la llave para que muevas el carro, ¿no? Por ver. Sale. ¿Cómo van de exámenes? Bien, doctor. Todavía entre esta semana y la otra son ¿Sí? unos 4 o 3 exámenes próximos. ¿Ah, sí? ¿Cuántos ya hicieron? Yo no he hecho ninguno. ¿Ustedes cuántos hicieron? ¿Quién me decía? ¿Que hizo 4? No. Por ejemplo, en mi caso llevo uno, neurología. Neurología, ¿y cómo te lo hicieron? Platícame. Pues ¿Cuántas preguntas? la dinámica que realizó el doctor fue que en su pantalla, él hizo una presentación de PowerPoint con las preguntas del examen. Entonces compartió su pantalla y pues iba poniendo las preguntas y ya nosotros íbamos en una hoja de la libreta anotando los incisos de la respuesta. Y así, entonces nos daba más o menos, no sé, de 40 a 1 minuto por pregunta, por imagen de pregunta, ya nos teníamos que ir anotando la letra del inciso que correspondía. Al final, nos daba aproximadamente unos 5 minutos para mandar fotografía de nuestra libreta con los incisos anotados y posteriormente realizábamos la revisión. Sí, así es. Muy bien. Esa es una forma. Pero esperemos que nosotros vamos a hacerlo en una forma diferente, muy simple. Vamos a hacerlo en forma presencial. ¿Qué les parece? Mejor, ¿no? Permítanme. Dígame. Sí, dígame. Ajá. Mañana a las 2 de la tarde. ¿Sí? Ajá, entonces de decir que empezaríamos, yo creo que y eso va a tener buena ventaja. Lo podamos hacer sin tanto estrés, que no tengo internet y que se me fue y que pásame la que sigue, que no me la sé y cuál anotaste. Pues ahí vienen relajaditos, control, pregunta-respuesta. ¿Qué es una fístula, por ejemplo? Tú me dices, Melissa, a la hora que empecemos. Sí, Doc, ya la voy a proyectar. Ok. Creo que ya se ve, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Sí, Mary, ya se ve. Sí. Ah, va. Gracias. Permítanme un segundo. Tararara.
Nos sucede, por ejemplo, con los orificios que nos hacemos en las orejas, o cuando se hacen esas famosas perforaciones, lo que se busca es de que se fistulice, es decir, se llene de piel para que ya no cicatrice o se ocluya o se cierre, como aquí en el ejemplo que estamos viendo. Y vemos cómo hay una comunicación que va a dar hacia la piel. Esto sería una fístula enterocutánea. Pásame la que sigue, Melissa. Melissa. ¿No se cambia? Ahí está. Ya cambió. ¿Ya? Okay. Ok. Comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas o endoteliales. ¿De acuerdo? La manera de definir este proyecto es la mención de las estructuras que conectan. Doc, se está trabando mucho su audio. ¿Qué? ¿No se oía? Es que se deja de Amigos. escuchar por ratos, Doc. Sí, Doc, se traba mucho. Se oye entrecortado. Bueno, a ver, Melissa, entonces lee y yo después explico para que no se escuche tanto. A ver, tu internet está mejor que el mío. Ok, sí. Definición: comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas o endoteliales. La manera de definir este trayecto es la mención de las estructuras que conectan: enterocutánea, colovesical, gastrocólica, enteroentérica, etc. La fístula enterocutánea es la forma de presentación más común de las fístulas intestinales. Es decir, la que sigue, Melissa. Léelo, por favor. Sí, fístula enterocutánea, definición: comunicación anormal entre el aparato gastrointestinal y la piel, con salida del contenido intestinal a través de la misma por un periodo mayor de 24 horas. Entonces, fíjense bien, si tiene más de 24 horas la salida, ya podemos nombrarle que se trata de una fístula. Y la fístula enterocutánea, es la más común de todas las fístulas. Vamos a ver. ¿Dudas? Etiología: traumáticas, radioterapia y iatrogénicas, entre las que están la cirugía, como las de licencia de sutura, por cuerpo extraño, un trauma quirúrgico o por lesiones no reconocidas. Bueno, estas traumáticas, como su nombre lo indica, son principalmente pues, por una acción traumática, como puede ser una perforación por proyectil de arma de fuego, un arma punzocortante, un cuerpo extraño. De radioterapia, acuérdense bien que aquellos casos en los cuales son sometidos a una radioterapia para evitar el cáncer o para disminuir el cáncer, y que va a producir quemaduras directamente en la piel. Iatrogénicas, principalmente durante los procedimientos quirúrgicos, y son aquellas heridas que se abren después de la sutura, que se conoce como puede ser inagate, trauma quirúrgico, que durante el pegado, que se había perforado. ¿Dudas en esto? No, doctor. ¿Dudas? ¿La que sigue? Ok, diagnóstico:
de manera clínico, pues lo tenemos que seguir por los síntomas y signos. Los generales es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, vómitos, dolor abdominal, diarrea, alteraciones hidroelectrolíticas, drenaje hacia el exterior. Y por la secreción tenemos que fijarnos en las características como el color, el olor y el volumen, el daño de la piel, las altas mayor deterioro, sepsis y además el deterioro general. Habría entonces que quitar el apósito o la gasa y oler, a ver si no huele fétido, si huele a excremento, si huele pues propiamente a contenido gas. Olor en la piel, si hay Ok, factores de riesgo. Bueno, hay de dos tipos, los generales y los locales. Los iatrogénicos y por las técnicas. Entonces, dentro de los generales tenemos desnutrición, hipotensión, anemia, hipoperfusión y sepsis. Dentro de los locales tenemos inflamación, infección, sutura y manipulación. Tenemos los factores iatrogénicos y los factores en las técnicas, que pues depende de las indicaciones. Y en general por médicos mal preparados. A ver, entonces, dentro de los generales, pues son las principales características del huésped o del portador, que en este caso, acuérdense muy bien, tiene que ser importante el grado nutricional. Después, cómo se encuentran sus constantes, la concentración pues, de hemoglobina, el sufrimiento de los tejidos. Acuérdense bien que cuando decimos sufrimiento de los tejidos, nos estamos refiriendo a una baja de la circulación o del aporte sanguíneo. Se dice, ¿cómo se encuentran los bordes de la herida? Y dicen, pues hay un poco de sufrimiento. ¿Qué debemos de entender con eso? Que está disminuido su llenado capilar. Entonces, eso había que ver porque la hipoperfusión lo primero que va a generar pues es una falta de cicatrización y por consiguiente se puede fistular. Incluye la inflamación, las posibles infecciones, el tipo de sutura que se eligió. Acuérdense bien que si los puntos están mal realizados, es una fístula iatrogénica, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto se manipuló el tejido? A lo mejor todo lo machacaron y lo dejaron con sufrimiento, ¿de acuerdo? La otra, si la técnica que se usó fue la correcta o no fue la correcta. Pone Ya se volvió a trabajar, Doc. Doc, es que se escucha muy la que trabado. sigue, Melissa. Sí, es el internet, pero bueno. A ver. Ok, ya. Sí. Factores de riesgo.
factores generales, hospedero, desnutrición, hipoperfusión tisular, los factores locales, tejidos sujetos a intervención quirúrgica, inflamación, infección o respuesta a los materiales de sutura, y los factores externos, que están los iatrogénicos, las técnicas y los criterios quirúrgicos inadecuados. Era lo mismo que habíamos mencionado, ¿de acuerdo? ¿Dudas en eso? No, doctor. ¿Sale? Ok, fisiológicas. Pues tenemos de 3 tipos. Los de gasto alto, que van a tener un débito mayor a 500 mililitros en 24 horas. Un gasto moderado, que van a tener un débito entre 2... ¿Mande? Ahí está. ¿Sí? Ok. Estas son la clasificación de cómo le podemos decir de acuerdo a la cantidad de líquido que emana. Decimos, es una fístula de gasto alto, de gasto moderado o de gasto bajo. Las de gasto alto son aquellas que van a drenar más de 500 mililitros en 24 horas, ¿de acuerdo? De gasto moderado, entre 250 mililitros en 24 horas. Y gasto bajo, de menos de 200 mililitros en 24 horas. Esta es la forma de saber la gravedad. ¿De acuerdo? ¿Dudas? No, todo bien. Entonces, imagínense, es decir, si nosotros pusiéramos una bolsa recolectora en la fístula, imagínense una de gasto alto, vamos a llegar a recolectar más de medio litro en un día. ¿Y eso qué va a ser? Una cantidad de líquido y otra cantidad de solutos. Y entre esos solutos, ¿qué creen que lleve ahí? Va a llevar electrolitos, proteínas, vitaminas, etcétera, proteínas. Por consiguiente, una fístula de gasto alto que va a generar. ¿Qué va a generar? Desequilibrio electrolítico. Desequilibrio hidroelectrolítico, ¿y qué más? Deshidratación. Desnutrición, ¿no? Un catabolismo exagerado. Muy bien, la que se utiliza. De acuerdo, esto es de acuerdo al volumen, cómo la clasificamos. De acuerdo a la anatomía y combinado con la fisiológica, vemos que este autor la va a dividir cuánticas. La tipo 2 de intestino exclusivamente y tipo 3 intestino grueso. Tipo 4 drena de efecto mayor de 20 centímetros. O sea, es decir, es una herida prácticamente, imagínense que en el trayecto de toda la herida quirúrgica estuviera drenando. Ahí ya nomás por el simple hecho de que está toda la herida abierta, decimos que es un tipo 4, ¿de acuerdo? ¿Dudas en esto? Amigos. No, doctor, todo bien. La que sigue, Melissa. Vean. ¿Esa qué fístula sería? Amigos.
Sería 4. ¿Cómo? Si sería 4. ¿Sí me escuchan? Sería una 4, ¿por qué? ¿Por qué sería 4? Porque drena a lo largo de la herida. Drena más de 20 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sería? De acuerdo a la fisiológica, ¿sería de gasto bajo, gasto medio o gasto bajo? Amigos. Sí, pero con esa dimensión, claro, con esa dimensión, claro que va a estar drenando. ¿De acuerdo? La que sigue, Melissa. Adelante. Ya, es que no se aprendía mi micrófono. Está la clasificación de fístulas. La clasificación anatómica, ¿no? Las tenemos la gastrocutánea, la enterocutánea y la colocutánea. De acuerdo a la etiología, tenemos la iatrogenia, de acuerdo a las operaciones, y a los drenajes percutáneos. También entra el trauma por cuerpo extraño, enfermedad de Crohn o una enfermedad infecciosa como tuberculosis o actinomicosis y también por malignidad. Y tenemos la clasificación fisiológica, que es lo que de acuerdo al débil. Tenemos las de bajo gas, mililitros por día. Gasto moderado, que es de 200 a 500 mililitros por día. Gasto alto, que son más de 500 mililitros al día. Perfecto, Melissa, muy bien. ¿Alguna duda? Todo bien. No, Ok, pásame la que sigue. Ok, tenemos las fístulas gástricas y duodenales, las cuales son el resultado de perforaciones que comunican con órganos adyacentes o con la pared abdominal, y estas tienen un porcentaje de 80 a 85%. ¿No? ¿Ahí? ¿Sí me escuchan? Bueno, Sí, ahora sí ya. sí.
Ya no se escucha de No nuevo. entiendo. No lo escuchamos, doctor. Doc, ¿nos escucha? Creo que ya se salió el doc. Ah, no. Bueno, no sé. Sí, ya me parece, creo. Vamos a esperar un momento en lo que el doc nos dice si se puede volver a añadir, ¿va? Sí, Ari. Está bien. Está bien, Ari, gracias. ¿Ya me escuchan? Ya, Bueno, doctor. aquí a donde está el modem para que no falle. ¿Ya me escuchan mejor, no? Sí, doctor. Sí, doctor, Bueno, ya. es decir, entonces, un paciente con una fístula, debemos de pensar que hasta que no se demuestre lo contrario, Ya otra vez no lo escuchamos, doc. ¿a poco? No, ¿Por doctor, qué ya falla se tanto? empezó a acabar. Es que se deja de escuchar así por ratotes. Bueno, ¿ya otra vez me escuchan? Ya, y ahora sí. Bueno, entonces les decía yo que cuando vemos un paciente con una en el 80 al 85% había que pensar en esófago o en duodeno, ¿de acuerdo? La que sigue, Melissa. Vean, esto es importante. ¿Qué es Diagnóstico. el diagnóstico? Las imágenes
¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en una radiografía? Si es una radiografía sin contraste, no vamos a ver nada. Entonces tenemos que pedirle que le inyectemos un medio de contraste y se llama eso una fistulografía. A través del orificio, inyectamos el medio de contraste y veanlo como lo vemos ahí, se va pintando todo el trayecto. Entonces, vemos el sitio de origen, la continuidad intestinal, es decir, por dónde se va, la obstrucción distal que pudiera existir, cómo se encuentra el intestino alrededor de la fístula y si hay alguna cavidad abscedada asociada. Eso vemos en los rayos X. ¿Alguna duda? Bueno, si agarramos nosotros y pedimos un ATAC, bueno, vamos a pedir igual, se le puede pedir un ATAC simple o le podemos pedir un ATAC contrastada, igual con contraste para ver lo anterior, todo el trayecto por donde va pasando el medio de contraste y podemos evidenciarlo mucho mejor. Acuérdense bien que cuando nosotros pedimos un ATAC, podemos hacer imágenes tridimensionales y eso nos puede dar una orientación para cuantificar el volumen que se pudiera estar extravasando. ¿De acuerdo? Disculpe, doctor, ¿y en la fistulografía hay alguna contraindicación para inyectar el medio de contraste en el sitio? Claro que sí, que exista proceso infeccioso asociado, porque al medio de contraste vamos a revolverlo directamente con la secreción purulenta. Entonces, si solamente es líquido, pues del contenido gástrico, del contenido intestinal no habría problema. La contraindicación es que nosotros podamos, pues enmascararlo o demás. Entonces eso podría ser una contraindicación. Pero generalmente no existe contraindicación. El medio de contraste se va a eliminar y no genera ningún problema. En ocasiones se hace, miren, antes de entrar a cirugía, se inyecta no un medio de contraste, sino un colorante. Se pone un colorante y a la hora que se abre por la fístula, vas viendo por dónde se fue el trayecto. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, por ejemplo, vean, cuando uno ya va al procedimiento, por ejemplo, en el orificio de entrada, pone uno, por ejemplo, hay una tintura, puede ser violeta de genciana o otro que se llama verde brillante, y lo mete uno. Y entonces, ahí a la hora que vamos viendo el trayecto por donde se fue la tintura y es mucho más fácil de identificarlo, porque es muy fácil perderse, muy, muy fácil perderse. ¿De acuerdo? En la ecografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues principalmente el sitio, el trayecto y las características, aunque recuerden, el ultrasonido pues no es tan específico como pudiera ser los rayos X con medio de contraste, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Doctor, y en este caso de la ecografía, pues como va a tener mucha presencia probablemente de gas el paciente, pues no sería una mala ventana. Sí, además no está el indicado, es como una alternativa, pero el ultrasonido, acuérdense bien que tiene sus limitantes muy específicas, entonces nada más sería como para ver la piel, el grosor, a lo mejor la colisión que se pudiera tener, pero no es específico. Es una alternativa, pero no es específico. ¿De acuerdo? Es como si se encuentran ustedes en un hospital y no hay nada, no hay tomógrafo, no hay rayos, pero solamente tenemos ultrasonido. Bueno, pues a ver, toman un ultrasonido y ahí se va a ver la colisión o se va a ver, pues, qué es lo que está acumulado y demás. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿La que sigue, Melissa? No. Melissa. Ya se durmió Melissa. Hay otra clasificación cual nosotros podemos llamar
tipos de fístulas. Hay ciegas, hay incompletas, hay completas y hay en herradura. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. La que sigue. Meli. Meli. La que sigue, Meli. Ya, Doc. Es que igual está un poquito lento mi internet, entonces a lo mejor por eso... Ay, no me escucha, Doc. Ahí está. Ya cambió. Ok. ¿Sí? ¿A mí me escuchan bien? Sí, Sí, doctor. Doc. Bueno, en el Sí, Doc, caso, ya se escucha mejor. en segundo lugar, ahorita vamos a explicar las anteriores, pero esto va para las fístulas que generalmente son vasculares. Puede ser auricular, arteriovenosa, o puede ser biliar, o puede ser cervical, o puede ser cráneo-sinusal, o enterovaginal, que esta es otra de las regiones donde se podía encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, se ha dicho de otra forma, según el lugar, puede ser en cualquier lugar, puede existir una fístula, ¿eh? Puede existir en cualquier estructura, y va a adquirir el nombre de la estructura donde esté, ¿de acuerdo? La que sigue. Puede ser fecal o anal cuando se encuentre pues, cerca del periné. Puede ser gástrica si se encuentra en la región gástrica. Metroperitoneal. Puede ser arteriovenosa pulmonar. Puede ser umbilical, urogenital o enterocutánea. Entonces, de acuerdo al lugar donde sea, es donde como se le puede llamar. Y entonces la posibilidad pues prácticamente es infinita. ¿De acuerdo? ¿Dudas en esto? La que sigue, Melissa. Sí, perfecto. Meli, la que sigue. Está cargando, Doc. Ya que sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la fisiopatología de las fístulas? Las manifestaciones de las fístulas dependen de las estructuras afectadas. Habrá estructuras que sean más tolerables o menos evidentes y otras que sean muy floridas. Las fístulas enterocutáneas de resistencia baja que permiten que el contenido luminal deje de pasar por una gran parte del intestino delgado puede dar como resultado absorción deficiente importante desde el punto de vista clínico. Y además el paciente, al no estar absorbiendo esos nutrientes, pues el paciente va a comenzar a cursar con índice disnutricional terrible. Entonces eso es una de las manifestaciones que vamos a encontrar. Aquel paciente que tiene una fístula es un paciente que va a tener, como decíamos al inicio, desequilibrio hidroelectrolítico y un desequilibrio metabólico en el aporte de los nutrientes porque todos se van a estar escapando hacia el gasto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí, Doc. Bueno, acuérdense bien que se le llama gasto o también se le llama débito, ¿eh? En algunos textos pueden encontrar que dicen de bajo débito, de alto débito, y se están refiriendo al drenado o a la salida por la fístula. La que sigue, Meli. Las fístulas enterovesicales causan con frecuencia infecciones, pues por tratarse de un lugar de prácticamente desecho, pues de orina, ¿no? Además de que ahí contamos con recurrencia de vías urinarias, el drenaje que se elimina por fístulas enterocutáneas, pues va a irritar la piel y causa escoriaciones, afecciones de la piel, como las que se observan, por ejemplo, en los bebés, eso que le llaman ustedes rozamiento. Va a haber un eritema,
un descamamiento y pueden llegar hasta las verdaderas úlceras, ¿eh? Y si esto llega, acuérdense bien que la piel pues es un protector, y si es un protector y se llega a romper, ¿qué le va a pasar? Pues se van a invadir las famosas bacterias que vamos a encontrar, pues empezando pues principalmente las saprófitas de la piel o también los hongos oportunistas, ¿de acuerdo? Entonces es normal que cuando nosotros veamos un orificio de una fístula, lo encontremos enrojecido, edematizado y con salida obviamente del material, pero también puede estar sanguinolento, ¿eh? O purulento, ¿eh? ¿De acuerdo? Amigos. Sí, doctor. La que sigue. La que sigue, Meli. Está cargando, doctor. Sí. Perdón que te esté yo diciendo tanto. Sé que los internets ahora en todas partes andan por la calle de la amargura. No sé si esta hora en particular se congestiona a ti. Puede ser, ¿no? Sí, doctor, yo creo que sí. Estoy pensando que ya rápidamente abran para irnos a la escuela. Y en lo que se toman un café, una galleta y platiquemos de su futuro, demos clases, sería estupendo, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Pues la pérdida del contenido luminal entérico, en particular de fístulas de alto gasto que se originen en el intestino delgado proximal, da por resultado lo que decíamos, deshidratación, anormalidades hidroelectrolíticas y sobre todo desnutrición. Por eso cuando veamos un paciente con una fístula, primeramente lo vamos a ver en una forma muy delgada, con ausencia de panículo adiposo, con infecciones concomitantes y oportunistas, y pues con la salida de líquido de donde se emana. Entre más alta sea la fístula, me refiero en cuestión anatómica del intestino, entre más alto, es decir, sea estómago y duodeno, pues mayor el grado de desnutrición. Entre más bajo, imagínense que tengo una fístula anal, no habría problema porque ahí ya se absorbió todo el trayecto de los nutrientes y lo único que va a presentar pues la incomodidad de estar drenando excremento por un orificio que no es el indicado. ¿De acuerdo? ¿Dudas en eso? Por eso no sé si se han fijado que una fístula anatómicamente alta es una fístula de una urgencia quirúrgica. Una fístula de recto sigmoides o de ano, enteroanal, pues lo único que va a generar es la incomodidad y generalmente son crónicas, ¿eh? Yo he tenido pacientes en la cual se han echado años con fístulas, ¿eh? De la parte terminal del intestino. ¿Por qué? Porque no les genera tanto desequilibrio y no hay tanta desnutrición. Pero pues sí es la molesto de estar pues humedecidos, fétidos y pues con el malestar de estar manchando todo, ¿no? ¿De acuerdo? La que sigue. Bueno, las fístulas enterocutáneas iatrogénicas se manifiestan clínicamente entre el 5º y el 10º día posoperatorio. Acuérdense, pregunta de examen. ¿Cuándo se manifiestan las fístulas enterocutáneas en un procedimiento quirúrgico? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a pensar que se hace una laparotomía exploratoria y entonces se cierra al paciente, se le hace el procedimiento que haya sido. ¿Qué les gusta? ¿Una apendicitis o una apendicectomía o una colistectomía por láparo, ¿no? Se hizo porque llegó con dolor agudo y punto. Nosotros debemos de vigilarlo y debemos, los días críticos son entre el día 5º y el 10º día
del posoperatorio en la cual se podía evidenciar una fístula. ¿Cómo por qué se podría dar una fístula en un procedimiento como los que les acabo de mencionar? Pues por una perforación del intestino, por una falta de mala selección de la sutura, una dehiscencia de la sutura, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? 5º y 10º día del posoperatorio. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, doctor. La que sigue. Los signos iniciales de los cuales nos pueden sugerir que se trata de una fístula de un paciente que ha sido operado, primero que nada es la persistencia de fiebre o de temperatura elevada. Acuérdense bien que para que hablemos de fiebre, ¿cuánto necesitamos tener? Checamos la presión y cuánto decimos que tiene fiebre y cuándo febrícula. A ver, ¿quién me dice? De 7.5 a 38 grados centígrados es febrícula y mayor de 38 fiebre. ¿Sí? A ver, ¿quién más tiene otro concepto diferente? ¿Están de acuerdo o quién tiene otra idea diferente? Yo estoy de acuerdo, Doc. Bueno, se dice que cuando se habla de febrícula, son todo aquello de 37 grados, ¿no? Considerando que todos tenemos, pues, entre 36.5 y 37, ¿no? Cuando aumenta de 37 ya hablamos de que la temperatura nos está subiendo, y hay algunos autores que la marcan hasta 38 grados. Estoy de acuerdo con su compañera. Había que tener cuidado porque hay algunos textos que la pueden marcar hasta 38.5 como febrícula. Eso, tengan sus reservas. Lo que esté por arriba se le llama ya propiamente un síndrome febril o fiebre. ¿De acuerdo? Dicen que cuando hay una febrícula, pudiera ser por una cuestión más leve o tolerable, como cuál, pudiera ser porque está muy tapado el paciente, porque es una fiebre como respuesta metabólica al trauma, sin mayor cuidado, que cede simplemente con medios físicos. ¿Cuáles son los medios físicos? Son darle, pues destaparlo, ponerle fomentitos de agua helada y demás. Mientras que la fiebre ya es un proceso que se establece más por un proceso de una respuesta del organismo para matar el antígeno, que en este caso sería las bacterias, y que además no cede con los medios físicos, ¿eh? Eso es la diferencia. Y que generalmente los autores la clasifican como arriba de 38.5 hasta 40-42. Acuérdense bien que en los niños como en los adultos había que bajar lo más rápido posible la temperatura para evitar el daño neuronal. ¿De acuerdo? ¿Cierto o falso? De acuerdo, Doc. Cierto. Además de los medios físicos, ¿ustedes quieren dar algún medicamento antipirético? ¿Qué mandarían? ¿Cuál es el medicamento ideal para bajar la fiebre? Paracetamol. Ese es uno de tantos, generalmente. AINES, Doc. Ajá. ¿Cuál? Los AINES. Los O sea, AINES. los AINES en general. Los AINES en general, pero acuérdense bien que los AINES, muchos tienen el efecto antiinflamatorio o el efecto antipirético, o el efecto analgésico. Cada grupo lo tiene más acentuado. Hay unos que son más antiinflamatorios que antipiréticos y analgésicos y así. Por eso el acetaminofén o el paracetamol es más, baja muy bien la temperatura, por eso se usa, pero todavía aún mejor que cuál de los AINES es más efectivo para bajar la temperatura. Metamizol sódico. Metamizol sódico, que generalmente se le conoce como
neomelubrina, dipirona, prodolina, todas estas sustancias que son de efecto muchísimo más efectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué otro también nos puede servir? Decían sus compañeros, cualquier AINE, perfecto, cualquier AINE nos puede servir. Y además podemos aprovechar porque además desinflama, pero sobre todo esto asociado, pues pensando en que esa fiebre secundaria es un proceso infeccioso, pues dándole el antibiótico adecuado. ¿De acuerdo? ¿Qué otro signo vamos a tener? La leucocitosis. Cuando hablamos de leucocitosis, ¿quién me dice? Cuando son mayor a 12.000 leucocitos por milímetro cúbico. ¿Quién más tiene otra idea? A ver, ¿quién dice yo? Yo opino lo mismo. Yo opino lo mismo, doctor, que mi compañero, aunque algunos también toman los 11.500. Bueno, tienen razón en una parte y en otra. A ver, vamos a ver. Todo depende de su calibrador de laboratorio. Varían en uno a otro, varía un poco. Y ahí les va. Generalmente, si ustedes ahorita se hicieran una biometría y viéramos el índice leucocitario, los que tienen, generalmente iban a tener menos de 5,000. Entonces, cuando nosotros veamos elevación de los leucocitos, aunque no rebasen el límite normal, que tengamos arriba de 5,000, ya es un motivo de alerta, aunque estén normales. ¿Ya me entendieron? ¿Sí o no? Sí, doc. ¿Esto incluso en pacientes mayores de edad, doctor? ¿Cómo? ¿Esto podría ser incluso en pacientes de la tercera edad? Sí, claro, sobre todo, acuérdense, miren, cuando nosotros encontramos, acuérdense bien que depende del calibrador, pero finalmente va de 3,500 hasta 10,500 hasta 12,000. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace ahí, en estas circunstancias, es, lo que se hace en estas circunstancias, es decir, algo está pasando. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes van pasando por la calle y ven en la esquina 3 patrullas? ¿Qué pensaríamos? ¿Que algo malo ocurrió? Bueno, si nosotros vemos una biometría y vemos que arriba de los 5,000, que está en el límite todavía dentro de lo normal, pero no es la característica que se tenga niveles arriba de los 5,000, porque tenemos un margen hasta los 10,000, pero si ya tenemos 7,000 u 8,000 leucos, esto nos está anunciando que ya está sucediendo algo y que en las siguientes horas se pudiera incrementar. ¿Ya me entendieron? Sí, doctor. Entonces, por abajo, eso es algo que ustedes deben de ponerle cuidado. Si tenemos abajo de los 5,000, decimos todavía, pues sí, está normal. Si tenemos arriba de los 5,000, debemos de decir, algo está pasando. Pudiera ser que se normalice o algo debemos de ponerle más cuidado. ¿Ya me entendieron? Sí, doctor. Ahora, cuando hablamos de leucocitosis propiamente dicha, cuando rebasemos los 12,000 leucos o el nivel de tolerancia del indicador de laboratorio. Porque les vuelvo a repetir, algunos vienen a los 10,500, otros a los 11,000, otros a los 12,000. Entonces, vean la referencia de laboratorio y entonces lo que esté por arriba de lo normal, ya podemos usar el término de leucocitosis propiamente dicha. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestras defensas están aumentadas porque está pasando algo. ¿De acuerdo? Otro de los signos que debemos de tener son el famoso hilio prolongado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que el intestino se está paralizando o que no se mueve. Nos le llamamos prolongado, no llega a la parálisis como tal, pero el hilio está prolongado. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos en la radiografía, en la cual o al escuchar o al auscultar, observamos que alrededor de la fístula
pudiera estar el hilio simplemente sin peristaltismo. ¿Por qué? Por la reacción inflamatoria, por todo lo que pudiera estar irritado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La otra es encontrar una hipersensibilidad abdominal, es decir, lo palpamos y el paciente refiere dolor, malestar en todo el abdomen, ¿no? Inespecífica, que no necesariamente quiera decir que pudiéramos encontrar un plastrón, pudiéramos encontrar edema, y el paciente a la hora que lo tocamos, pues refiere dolor. Y la otra, pues la presencia de material purulento directo sobre la herida, que nos hablaría pues propiamente de una infección y de que el proceso pues no es correcto y que está drenando, por eso está fistulizando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí, doctor, de acuerdo. La que sigue. Bien, bien, bien. ¿Te digo Marlene, pero no? Yo sí. Hola, Cristo. Hola, Cristo, ¿cómo estamos? Bueno, el diagnóstico es obvio cuando se elimina material entérico a través de la herida abdominal o las ondas de drenaje que existen, es decir, cuando estamos viendo pues, prácticamente el contenido intestinal que está drenando, pues, ¿de qué color es el caballo blanco de Napoleón? Pues lo estamos viendo y prácticamente pues ya sabemos de qué se trata, ¿no? Estas fístulas se relacionan con abscesos intraabdominales. Al no encontrar salida el absceso, pues va irritando y dañando la pared hasta que sale por completo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí, doctor. ¿Sale? Sí, de acuerdo. Bueno, la que sigue. La que sigue, Melissa. Meli. Sí está cargando, doc. Ay, no, bueno, no te enojes, no te enojes. Ya la cambié, doc. ¿Aún no se ve? Yo no la veo. Ahí está. ¿Cuáles son los factores que influyen en forma negativa en el cierre de una fístula entérica? Que son factores que se asocian para que esto se complique. Fíjense muy bien. Son factores del paciente. Pues primero que nada es el aporte nutricional. Es decir, aquellos pacientes que no tienen un buen aporte proteico-calórico, pues no van a tener cicatrización, no hay sustrato, no se van a formar los enlaces de elastina y de colágeno, y por consiguiente no se va a cicatrizar y va a continuar la fístula. Es un factor importantísimo el déficit de nutrientes. Medicamentos principalmente que modulan la respuesta inflamatoria, como pueden ser los glucocorticoides o los esteroides. Pacientes que son corticotratados por trasplante o por alguna enfermedad concomitante, como pudiera ser lupus o pudiera ser una enfermedad reumática o autoinmune en la cual se le tienen que estar dando estos medicamentos. Entonces esto va a tener como consecuencia que la fístula sea un factor que no ayude a que esto se cierre. De los factores etiológicos tenemos la fístula, la malignidad de la fístula, es decir, una fístula maligna que nosotros le llamamos es aquella que tiene una evolución muy agresiva, que la piel se comienza a formar granulomas y que en un corto tiempo la piel se irrita y que se hace muy aparatosa e incluso se puede generar hasta verdaderas neoplasias. Entonces, aguas, eso también puede suceder. Fístula relacionada con enfermedad de Crohn, por ejemplo,
En el caso de que se fistulice el intestino y se vaya hacia una enterocutánea, porque ya en la patología del epitelio del intestino está alterada, y entonces esto es un factor que agrava más. Y la otra, el sitio de la fístula. No es lo mismo, les vuelvo a repetir, una fístula de las altas a una fístula de las bajas, o una fístula que vaya a vagina, o una fístula que vaya pues a una estructura pues tan delicada como puede ser el periné, ¿de acuerdo? Esos son factores que influyen en forma negativa para el cierre de la fístula. ¿Alguna duda en esto? No, doctor, todo bien. ¿La que sigue? Fístulas en campos sometidos a radiación, que eso es otro de los factores. Imaginemos que le están dando radiación por una tumoración. Imagínense que tenga un tumor de ovario, de intestino y que se esté dando una radioterapia. Entonces, en los campos sometidos a radiación, comienza a dañar más la piel de lo que ya pudiera estar, y en un determinado momento eso evita la cicatrización y demás. El sitio de la fístula, que tiene que coincide donde está dando la radiación, y entonces pues esto no va a cicatrizar. En el caso de que sea una fístula gástrica, también es de mal pronóstico, ya que ahí, acuérdense bien que el estómago pues va a tener secreción de ácido clorhídrico en grandes cantidades, y esto contribuye a que no sea tan fácilmente, no modifique su evolución, al contrario, se va a abrir o a prolongar más. Igual a de duodeno, por el gran contenido pues de líquido que hay ahí. Factores locales como persistencia de inflamación local, la presencia de bacterias, de sepsis, presencia de cuerpos extraños, por ejemplo, mallas, por ejemplo, en hernias, sondas, Penrose, drenajes, esos cuerpos extraños que pueden propiciar a que aún más se forme la fístula o tarde más tiempo en dañarse. Epitelización del trayecto fistuloso, es decir, que se forme piel. Y entonces, al formarse piel en el trayecto de la luz de la fístula, pues jamás va a pegar. Es como lo sucede en las orejas, les decía yo. En el trayecto fistuloso de menos de 2 centímetros, mayor a 2 centímetros, pues prácticamente ya es un trayecto que difícilmente va a pegar y es un factor de riesgo. Y la otra, pues la obstrucción a nivel distal, que va a propiciar a que trate de salir y forme más rápidamente o busque la salida para que se fistulice. ¿Alguna duda en esto? No, doctor, todo bien. No. La que sigue. Que pues, chivis, no me estoy quitando el tiempo. No, está bien. Ya va a terminar. Yo hago lo mío, usted haga lo suyo. De los factores locales, persistencia de inflamación local y sepsis, presencia de cuerpos extraños, les decía yo, epitelización del trayecto fistuloso, trayectos fistulosos mayores de 2 centímetros y obstrucción distal, que ya lo habíamos visto. La que sigue. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a depender de las posibilidades de mantener la nutrición, disminución del débito o del gasto, la no aparición de complicaciones sépticas, es decir, que no se nos infecte. Más del 90% de estas fístulas enterocutáneas cierran espontáneamente de 1 a 2 meses, fíjense bien, con puros cuidados y aumentar la capacidad proteico-calórica, cierran espontáneamente, de menos del 10% en más de 3 meses. Las complicaciones
de cierre espontáneo hasta 1/3 puede disminuir considerablemente su aparición. Entonces, a ver, entonces ¿el tratamiento de qué depende? El tratamiento va a depender primero de establecer la nutrición. La otra, la disminución del débito, es decir, bajarle la cantidad de líquido que está para que nos mantenga menos húmedo la úlcera y haya medio desequilibrio. Y la otra, que no se nos vayan a agregar bacterias, ¿de acuerdo? Y así de esa forma, el 90% van a cerrar espontáneamente a los 2 meses, el 10% restante va a ser a los 3 meses, y las complicadas, había que hacer un cierre espontáneo en 1/3 de ellos mediante un procedimiento quirúrgico. ¿De acuerdo? La que sigue. Te hablan, Chivis. No sé si con mucho gusto. Dice que sí, con mucho gusto. ¿Me podrías prestar el Bueno. del 11? ¿Ese expediente? Porque ya Fíjense muy bien, el tratamiento va a ser de acuerdo al médico tratante y va a contar con el tratamiento de las fístulas enterocutáneas consta de una secuencia ordenada de una serie de pasos. Número 1, estabilización. Inicia la reanimación con líquidos electrolitos para suplir la pérdida de los que se está perdiendo. Se proporciona nutrición parenteral de ser necesario, casi siempre por vía parenteral, para que se pueda recuperar rápidamente. La que sigue. La que sigue, Meli. Ya la cambié, Doc, está cargando. Sí. La sepsis se controla con antibióticos y drenaje de los abscesos. Acuérdense bien que todo absceso se tiene que drenar, entonces es importante someterlo a hacer un drenaje. La piel se protege con líquidos, se drena por la fístula con dispositivos, ya sean de estos dispositivos ahora de succión o de presión positiva, para mantener seca la herida y así drenar, además de los antibióticos que se deben de dar, y además todos son consecutivos. Primero la alimentación, el control de los electrolitos, y luego el drenaje, y luego la succión del contenido, y se colocan dispositivos para que se pueda mantener la piel lo más seca posible mediante sondas o drenajes para fístulas, ¿de acuerdo? La otra es indagar o investigar si se define la anatomía de la fístula utilizando los estudios. O sea, primero había que ver de dónde viene para poder nosotros establecer el diagnóstico y ver qué es lo que se le puede brindar, si viene de duodeno, de estómago, de intestino propiamente, ¿de acuerdo? Ya que tengamos, mediante los estudios que ya sabemos que vamos a pedir, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a controlar. ¿La que sigue? Otro de los factores más importantes, esto de la decisión. La decisión de se consideran las operaciones terapéuticas disponibles, se determina una línea temporal para las medidas conservadoras, es decir, debemos de establecer con el paciente cuánto tiempo lo vamos a dejar para que esto cicatrice. Decimos, vamos a darle margen 1 semana. Si en 1 semana no disminuye el gasto y no mejora, lo vamos a someter a un procedimiento quirúrgico de drenaje y acercamiento de los bordes y hacer una fistulotomía. Un tratamiento definitivo, esto incluye el procedimiento quirúrgico y requiere planeación preoperatoria adecuada y experiencia quirúrgica, porque acuérdense bien que vamos a tener ahí friabilidad de los tejidos y a la hora de nosotros de entrar, podemos en lugar, por ese afán de curarlo, podemos lastimarlo más,
Y la siguiente sería la rehabilitación que el paciente debe de tener, que va sobre todo de los hábitos dietéticos, en cómo debe de empezar con su vida en el ambiente social. La que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes, el objetivo del tratamiento es optimizar el manejo general, lo que decíamos, estabilizar la cantidad de electrolitos, agua y alimento. Después, con esto lograríamos la reducción del débito o del gasto. Después, con esto evitaríamos el riesgo de bacterias que se agregaran. ¿De acuerdo? Y por consiguiente, con esto reduciríamos la estancia intrahospitalaria, que en estos pacientes es enorme. Con esto mejoraríamos la calidad de vida del mismo paciente y reducir los costos del tratamiento, y que todos va a repercutir en el tiempo de cicatrización. Entonces, esto es un círculo virtual en la cual si nosotros hacemos algo debidamente, nos va a continuar a que el paciente pudiera, les vuelvo a repetir, pudiera salir satisfactoriamente de dicho mal. ¿De acuerdo? La que sigue. Entonces, decíamos a manera de resumen, soporte nutricional, ya sea por alimentación parenteral, si es que es un gasto, o mejor dicho, si es una fístula alta, control de la fístula, protección de la piel para evitar que se agreguen ahí bacterias, caracterización de la fístula, es decir, saber directamente de dónde viene, dar el diagnóstico certero, vigilancia de la posible contaminación y tener siempre la estrategia quirúrgica que hacer, drenar y hacer la fistulotomía, cerrar, quitar todo el anómalo, el tejido friable. Siempre es bueno tener una estrategia quirúrgica. La que sigue. Entonces, otra de las formas es corregir la hipovolemia, que va a estar cursando el paciente por la pérdida, en forma principalmente por vías de acceso intravenosas, reemplazar con solución isotónica balanceada que contenga sobre todo potasio por el barrido de corregir alteraciones del ácido base y electrolitos. La otra, sobre todo cuantificando en el sitio de la fractura qué cantidad de pérdidas hubo para poderle corregir. Reposo del intestino completo, sobre todo dejándolo en ayuno. Para eso le estamos dando alimentación. En ocasiones pudiera ser enteral, reposo intestinal completo y para reducir el drenaje, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. La que sigue. Vean como en estos casos, ¿qué es eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué ven? ¿Qué es? ¿Quién me dice? A ver, amigos, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es? Amigos. Pareciera una cesárea. Es una paciente femenina que parece ser, tiene una incisión Fan Steel suprapúbica y como dicen, probablemente sea por afección del aparato genital, pudiera ser una cesárea, pero ¿qué más? Se ve que ya tiene más de 2 semanas, ya no hay puntos, se ve que está cicatrizada. Sin embargo, en la parte media y superior vemos una pequeña zona eritematosa, una pápula que pareciera que está a punto de romperse la piel, que pudiera tratarse del drenado de una cantidad importante de líquido.
Esto pudiera ser, cuando dijimos que después de un procedimiento podemos pensar entre el sexto y el 10º día, ¿de acuerdo? La que sigue. ¿Cierto o no? Amigos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, acuérdense bien que en el manipuleo pues de las vísceras, siempre se pueden tener incidentes. Y estos incidentes pueden ser perforaciones, manipuleo inadecuado, despulimiento de las vísceras, es un término que van a encontrar, despulimiento de las vísceras, que pueden en un determinado momento, al momento que coman, romperse o perforarse y dar la patología. Y saliéndose líquido, pues va a buscar, no va a encontrar otra más que una salida hacia la piel, produciéndose una fístula enterocutánea. ¿La que sigue? La que sigue. El día de la quincena pasada. Vean, esto es un paciente, ¿quién me lo describe? Me debe estar tomando. No. Fue lo único que compré. Pues tiene una malla para pues una hernia abdominal y también pues en el lado se ve como tiene pues una fístula enterocutánea por donde está drenando contenido pues el tracto digestivo. Bueno, no es malla la que tiene ahí, es una bolsa, es eso que le llaman bolsa de Bogotá. Tenemos una dehiscencia de toda la herida quirúrgica y esos son unos drenajes por los cuales está drenando, pero está prácticamente, tiene una dehiscencia de herida quirúrgica por donde hay una gran cantidad de pérdida de líquido y de electrolitos. Es un paciente muy, muy complicado. Esta es una fístula tipo 4, porque es más de 20 centímetros la longitud de esta, y se pone esa famosa bolsa de Bogotá para contener que no se eventre y además para controlar un poco la salida del intestino. Pero vean la cantidad de aquí de líquido que está drenando, pues de líquido de contenido intestinal, y vean alrededor del Penrose cómo está eritematoso y demás. La que sigue. Ajá, díganme. A ver, ¿quién me dice eso? ¿Ya lo vieron? Ah, ok. A ver, ¿quién me da el diagnóstico ahí? ¿Es el mismo paciente, doctor? Sí, es el mismo paciente, exactamente. Entonces, ¿ya se vieron? ¿Ya vieron cómo está la fístula? ¿Ya vieron cómo está todo abierto? Hay una bolsa ahí de Bogotá. Y tenemos los drenajes ahí terribles, unos Saratoga, se llaman los que tenemos arriba, el Penrose abajo, es un paciente muy grave. Vean la ausencia de panículo adiposo, vean lo caquético que se encuentra, ataque al estado general, pérdida de electrolitos, pérdida de líquido y la desnutrición extrema. Si este paciente no se corrige, paciente lo podemos perder por inanición, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda? No, doctor, No, gracias. está bien. ¿La que sigue? La que sigue. Melissa, la que sigue. Está cargando, Doc, pero ya la cambié. Ya la cambié, Doc. Por ejemplo, sí, gracias, Melissa. Como en estos casos, vean, se entra y vean las adherencias que ahí vemos, datos de la cicatrización, vemos notas de fibrina, vemos todo esto aquí vemos pues una gran cantidad de tejido de neoformación, pues había que retirar todo ese tejido anómalo para tratar de cerrarlo por segunda o tercera intención.
¿De acuerdo? La que sigue. Sí. ¿Les puedo dejar un ratito mi llave porque voy a la farmacia a comprar algo? Es la roja, la luz es roja, ¿eh? Ya la cambié, está cargando. Ah, bueno. Vean cómo en este caso, vean la cantidad de natas de fibrina, secreción purulenta, ¿ya lo vieron? Vean el intestino, este es el colon. Vean, este es un caso bien complicado donde hay un proceso infeccioso verdaderamente severo. ¿Ya lo vieron? Gracias, Chivis. ¿Ya lo vieron? Bueno, ya nos vamos al cónsul a ver si ya agarra mejor mi internet. Estamos aquí en la oficina de la SECRE, donde está el módem. Pero bueno, te vamos para allá. Se me está descargando. Ajá. ¿Sí ya vieron cómo se ve? Vean esta otra. Doc, ya nos escucha. Doctor, ¿nos escucha? Ahí está, ya estamos otra vez. Bueno, porque se me va a desconectar. ¿Sí me escuchan? Ya, doctor. Ah, bueno, entonces les decía yo, vean ahí, tenemos un par de estomas, tenemos unos drenajes y el cierre de la herida. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? La que sigue, Meli. Entonces, a manera de resumen, una fístula intercutánea, ¿cómo la vamos a clasificar? De acuerdo al sitio, es decir, desde el punto de vista anatómica, fisiológica y etiológica, ¿de acuerdo? La que sigue. De acuerdo a la anatomía, vamos a tener favorable y desfavorable. Si es interna y externa, si es interna, tenemos mal. Ya lo dejamos de escuchar, Doc. Doctor, ¿nos escucha?
Ya se salió. En lo que vuelve a entrar el doctor, les paso lista, ¿va? Karen Aguayo. Karen Aguayo. Presente. Ay, lo siento, es que me trabé. No te preocupes. Lizeth Becerra. Presente. Uno. Dara Cano. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bueno, vamos a dejarle aquí. Ya sufrieron y sufrí demasiado. Mañana, acuérdense, empezamos con las fístulas enterocutáneas de la clasificación anatómica, las que son favorables y las desfavorables, ¿de acuerdo? Ya vamos a terminar. ¿Sale? Sí, doctor, gracias. Está bien, gracias. Sí, doctor. Melissa, ¿cómo vamos con las clases? ¿Ya terminamos entonces puntos? Bien, Doc. ¿Vestido? Ya terminaron puntos, ya nada más les falta. No, vestido no. Ahorita que terminemos nudos, ya nos pasamos con vestido y al terminar la técnica séptica. ¿Cómo van los nudos? Bien, Doc. El jueves vimos el ginecológico y el de C. Ya nada más tres nudos para que termine. Uh-huh. Y la evaluación. ¿Ya le enseñaste el deslizable? No, todavía no. El cuadrado, el índices. Bueno, sí, pero no. Ah, bueno. Ajá, el cuadrado. Sí. Bueno, muy bien. ¿Qué faltaría? ¿Lavado y vestido? No, lavado ya vieron. Ya terminando lo de nudos y la evaluación, nos faltaría vestido, enguantado y vestido del paciente. Ok. Bueno, entonces ya mañana. Con eso terminamos. Mañana nos vemos, ¿sale? Sí, Doc. Mañana nos vemos. Ok, ahorita te marco, Meli. Sí, Pi. Vale. Aquí ando pendiente. Les termino de pasar lista, chicos. Me quedé con Dara Cano. Presente, Are. Sí, Pi. Ana Carmona. Hola, Are, presente. Hola. Andrea Centeno. Presente, Are, buenas tardes. Buenas tardes. Emanuel Cruz. Presente. Edith Cruz. Hola, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Edith Cruz. Edith Cruz, Ángel de León. Chino. Hugo Díaz. Presente. Lázaro Díaz. Presente. Daniel Flores. Buenas tardes, Alma Flores. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián Gasga. Adrián Gasga. Diana Godos. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos González.
Presente, buenas tardes, Are. Buenas tardes, Lucía González. Presente, Are. Lizeth Guevara. Presente, Are. Buenas tardes. Óscar Hernández. Presente. Santiago Herrera. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Frida Hiromoto. Presente. Diego Huerta. Presente, Are. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo Lara. Hola, Are. Presente. Hola, Ailín Lera. Presente, Ari, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Márquez. Presente, Are, buenas tardes. Buenas tardes, Abraham Martínez. Presente. Edgar Martínez. Presente. Aime Mora. Presente, Arely. Buenas tardes. Buenas tardes, Beatriz Morales. Presente, Are. Buenas tardes. Buenas tardes, Diana Niño. Presente, Are. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Pérez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Jessica Quiroz. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, María Ramírez. Presente, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo Torres. Presente. Lisbeth Vargas. Presente, Are. Y Andrea Vélez. Presente, buenas tardes, Ari. Are, buenas tardes. Creo que me saltaste. ¿Eres Adrián? Sí, Adrián. Sí te mencioné, pero Adrián no Galvesga. escuché. Sí. Ah, perdón, que no te escuché. Está bien, no te preocupes. Ok, Ari, gracias, disculpa, Are. ¿me escuchaste? Soy Vélez Pérez. Sí. Ah, bueno, gracias, Ari. Sí, ahorita nada más el único que tiene falta es Chino. ¿Cómo se sintieron hoy? Tuvimos varios problemas técnicos. Entonces, es probable que no tengamos clase con el doctor en alguno de estos días. Y les voy a dar como asesoría de estomas y de fístulas, ¿va? Para que no se preocupen. Y Sí, Ari, por favor. Sí, muchas gracias, Are. Gracias. sí, vamos a ver esos dos temas. Y Meli les va a terminar de explicar los nudos, igual en alguno de estos días, para que tengan listo su material. Y sigan estudiando, ¿va? Gracias, Sí, Are. Ari, gracias. Nos vemos mañana. Bueno, no sé si Meli les quiere decir algo. No. Yo creo que mañana ya les terminamos de ver nudos, ¿va? Porque yo también tengo un buen de problemas en mi internet. Y pues vamos a estar igual que con el doc. Y no tiene caso. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos mañana. Mañana. Chicos, ¿de qué? Mañana. Gracias. Hasta mañana. Bonito día. Mañana, cuídense.